Invitamos entonces al señor Luis Fidel Moreno Rumie, presidente ACOR Valle del Cauca, y su conferencia Contexto del Ministerio del Deporte. Él es periodista y abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali. Fue secretario de Coordinación y Control, secretario general de la Gobernación del Valle del Cauca y director nacional del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte. Buenos días. Le agradezco mucho al Fondo Mixto, a Adriana, su directora, a los miembros de la Junta Directiva, Orlando Riascos, a José Luis Echeverri, al doctor Olano, que ahí está haciendo carantoñas. Me encanta volverte a ver. Y a todos ustedes, los de la familia del deporte, directores de Coldeporte Regional en esa época, el doctor Trujillo, el doctor Galindo, deportistas, glorias como Norfalia Calabalí, Henry García, historiador como Ángelo Arbeláez, todos los que nos acompañan de esta nuestra casa, la Escuela Nacional del Deporte, en especial la doctora Patricia Martínez, Luna Cuellar, que ha tenido la gentileza de venir a este evento. Bueno, yo creo que debiéramos comenzar por antes, ahora y después. Antes, yo quisiera retomar unas palabras de la doctora Adriana en este sentido. El desarrollo de Cali siempre ha estado vinculado al deporte. Así lo entendieron personas como Manuel Carvajal Sinisterra y otros líderes de la ciudad, cuando en 1954 realizaron los Juegos Atléticos Nacionales en la ciudad de Cali. Nosotros no teníamos una estructura deportiva en la época. Eran los tiempos del gobierno del general Rojas Pinilla y se construyeron las piscinas que hoy conocemos como Alberto Galindo. Allí quedaba el club municipal, el Coliseo Evangelista Mora, que fue un hangar del Ejército de los Estados Unidos de América. Se mejoró el Estadio Pascual Guerrero, su pista de atletismo, que era una pista de arenilla, porque solo para los Juegos Panamericanos se compraron la sintética. Esa era nuestra unidad deportiva, que hoy se conoce como la Unidad Deportiva de San Fernando. Cali tenía para aquel entonces aproximadamente unas 300.000 personas. Pero ¿por qué digo yo que sirvió para el desarrollo de nuestra ciudad? Porque como aquí la mayoría de la gente es menor de 40 años, o por lo menos de 50, no recuerdan, y es bueno, doctora Adriana, que tengamos una tertulia sobre la historia del deporte en Cali, en el Valle y en Colombia, y sobre el desarrollo de esta ciudad que se nos ha ido saliendo de la mano por las migraciones, por la llegada de tanta gente aquí que todos recibimos, como dice nuestro himno, donde da lo mismo nacer que vivir y todos estamos felices y contentos. Pues bien, la avenida Roosevelt que ustedes ven se hizo para los Juegos Atléticos Nacionales, esa misma avenida Roosevelt que tenemos ahora. La 25, que si ustedes notan, hay una identidad entre las palmas de la 25 y las palmas de la avenida Roosevelt. Se amplió, doy la bienvenida al rector emérito de esta institución, el doctor José Fernando Arroyo Valencia, para quien pido un aplauso en razón a que ha sido reelegido la semana anterior por 4 años más. Bueno, y se construyó el Hotel Aristi. Y además se amplió la avenida Belalcázar, que es la circunvalación, que la hizo en 1923 Ignacio Rengifo, que es el abuelo de los de Ruth Rengifo, de Gustavo y de Carlos y de toda esa familia
Lía de Ru Rengifo, que es la esposa de Juan Martín Caicedo Ferrer. Y Cali presentó otro aspecto. Cali era una ciudad que después, para los Juegos Panamericanos, el segundo hito, nosotros en 1971 éramos aproximadamente 780.000 personas en la ciudad, pero la ciudad del 80% no estaba pavimentada. Aquí se hicieron 87 obras de valorización y todas se hicieron. Se pavimentó todo Cali, el Cali de aquel entonces, con un alcalde admirable que fue el doctor Carlos Holguín Sardi. Y todos ustedes, para que lo sepan, que ahí es donde uno dice qué nos pasó. Claro que eso sería otro tema. Pero las vías por donde ustedes pasan, las únicas vías que ahorita este señor alcalde le ha dado por reducirlas en su tamaño, esas se hicieron para los Juegos Panamericanos. La calle Quinta. El alcalde Luis Emilio Sardi Garcés hizo la autopista suroriental, esa misma que hay ahí. A eso nadie más le ha metido mano, solo Ospina, que hizo el puente de la 70. Pero esa misma, la novena, la Paso Ancho, la Simón Bolívar. Más lo que eso trajo para Cali, los Juegos Panamericanos, que no fue otra cosa distinta que potencializarnos desde el punto de vista turístico, porque ya Cali, desde los años 50, por su proximidad a Buenaventura, había dado, aquí en Cali se instalaron todas las multinacionales que se nos han ido yendo. Gillette, Colgate, o sea, Colgate, todas las multinacionales. Las pilas, Everready, todas se instalaron aquí. Por eso esta es la ciudad donde arrancó la hamburguesa y donde arrancaron las pizzas. Eso tiene esa connotación, porque aquí vivía mucho extranjero. Aquí tuvimos consulado en el edificio Piel Roja de los Estados Unidos en el piso segundo. Y si seguimos, vemos los Juegos Mundiales, en donde tuvo una gran incidencia el Fondo Mixto, con Pascual Guerrero, que algunos hoy en día lo niegan como amigo, y a quien yo le mando un saludo desde aquí. Pues bien, ahí se invirtieron con un estudio que hizo la Universidad Javeriana casi 400.000 millones de pesos en muchas cosas. Las obras, el Coliseo Calero, el Coliseo de softball, se arreglaron otras que no se les había hecho mantenimiento en muchos años. Menuda tarea tiene ahora el doctor Echeverry para esos vetustos escenarios de los cuales nosotros sacamos orgullosamente pecho, pues no tienen la sismicidad que hoy en día requieren las técnicas de arquitectura e ingeniería. Y comenzaron a llegar otra vez turistas, y en esos 15 días no hubo ni un homicidio. A un fotógrafo de la agencia francesa de prensa se le quedaron las cámaras, una cosa millonaria de 30, 40 millones de pesos, y las devolvieron. Y usted hoy, cuando usted va por San Antonio, cuando va por El Peñón, cuando va por la Novena, por el barrio Alameda y los domingos, ve unas hordas de extranjeros jóvenes que vienen aquí a aprender a bailar salsa, y todo eso es plata, porque, por ejemplo, en esos hitos culturales como el Petronio Álvarez Quintero, el 85% de la capacidad hotelera de Cali se colma. Y entonces ahora eso lo conectamos con la economía naranja de la cual está promoviendo el actual presidente de la República, el doctor Iván Duque. 7 años de exención de impuestos para las industrias creativas. En Cali y el Valle hay 2.678 industrias creativas. Aquí comenzó el Festival de Cine, aquí comenzó el movimiento de Cali Wood. En estos días murió Luis Ospina.
antes se fue Carlos Mayolo, grande y noble amigo, excelente. Qué tristeza uno cuando conoce a las personas y se da cuenta que Mayolo tuvo que irse a refugiar en Bogotá porque aquí no lo atendían en la alcaldía siquiera. Así le pasa a las glorias. Y no valoran su esfuerzo, ni su creación. Solo en estos nuevos tiempos son las capacitaciones sin sentido y capacitaciones que llevan dentro de sí un morbo politiquero y por qué no decirle un poco ladronzuelo, porque eso hacen firmar papeles de que fulano recibió tanto y todo eso es pura paja, pero a eso no me invitaron a mí aquí. ¿Por qué hago esta cosa transversal? Para decir que tenemos un gran evento en el 2021, que son los Juegos Panamericanos que nuestro amigo José Luis Echeverri, el Fondo Mixto, la gobernadora Ilian Francisca Toro Torres, el señor presidente de la República, Iván Duque, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, están tan comprometidos. El compromiso de la alcaldía llegó hasta tomarse la foto con los delegados de Panam Sport e ir al Hotel Intercontinental. Y con su humor de siempre, el alcalde de la ciudad pues hizo un coloquio ahí simpático con la gobernadora Ilian Francisca Toro Torres, pero todas esas cosas se reflejan en los presupuestos. Las cosas no se hacen sin plata. Eso es como los abogados sabemos que lo que no se prueba no existe. Si no hay plata no hay nada que hacer. Es una realidad. Entonces, el gobierno nacional ayer ofrece un primer envión de 25.000 millones de pesos, la doctora Dilian ofrece eso y mucho más, y la alcaldía de Cali, pues a mucho ruego creo que va a poner 6.000 millones de pesos. Todas esas cosas nos hacen vibrar. El deporte, y en esta tierra, nos emociona, nos apasiona. Tenemos esta institución, la única de América Latina donde se brinda educación, ciencia y tecnología aplicada al deporte, administración con énfasis en deporte, con unos posgrados como el último que arrancó el de periodismo deportivo porque nos faltaba eso y ya tenemos los primeros estudiantes que Dios mediante graduarán en el mes de junio. El deporte une. El deporte vivifica, el deporte da salud, el deporte da vida. Uno no entiende cómo hoy en día la gente se mata en los estadios copiando o replicando lo de las barras bravas de Inglaterra, los hooligan y después los de la Argentina. Pero yo quería decir esto para anotar lo siguiente. Coldeportes nace porque el 22 de julio de 1967 en Winnipeg, Canadá, a Cali le otorgaron la sede de los estos Juegos Panamericanos. Yo de los que veo aquí, me parece que por lo menos el 20% pudo ver esa gesta. Los demás todavía estaban jovencitos y otros no son de aquí, pero no habían nacido, como dice mi amigo Ale Zapata. Mira qué tal que no, yo no había nacido, entonces ahí quedamos listos. Un puñado de vallecaucanos, Alberto Galindo Herrera, que era empleado de Carvajal, de la mano de Manuel Carvajal, quiso pedir esa sede. Desafortunadamente el doctor Galindo Herrera, como le pasó a Moisés con la tierra prometida, murió antes de que le otorgaran a Cali la sede. Y ahí estaba toda la gente de Cali. Carlos Holguín, Libardo Lozano Guerrero, el doctor Luis Emilio Sardi Garcés, Artemo Franco Mejía, Jorge Herrera Barona, el doctor
Arango Jaramillo, hermano de Daniel Arango Jaramillo, que era el ministro de Educación, por quien Cali obtuvo la sede después de un discurso memorable en Winnipeg. Cali se enfrentó a San Luis, Missouri y a Santiago de Chile. San Luis, Missouri, ofrecía todo, regalaba todo. ¿Y quién lo creyera? Eso que parecía un plus se volvió en contra de ellos. Porque nosotros lo que fuimos a decir es, dennos esa oportunidad para que este país y esta ciudad progrese y se desarrolle. La votación fue por un voto entre Cali y San Luis, Missouri, porque a Santiago de Chile se retiró para que 4 años después fuera la sede, que no lo pudo hacer por el golpe. Algunos dicen del asesino de Pinochet, otros dicen del glorioso Augusto Pinochet Ugarte. O sino que me diga Orlando. Bueno, pues bien, cuando sucede eso y nos dan la sede, allá en Winnipeg estuvo Manolo Martínez, Enrique Ortiga San Clemente, gente que hay que recordar. Estuvo Mario García y García, que era el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Humberto Chica Pinzón, Guillermo Quintero, un vallecaucano que era miembro del Comité Olímpico, Manuel J. Martínez Pozo, miembro del Comité Olímpico. Y entonces ya tenemos este lío, ¿y qué vamos a hacer? El presidente de la época era Carlos Lleras Restrepo, y ahí sí se movilizó todas las fuerzas vivas del país, se crearon unas estampillas que terminó de pagar el doctor Gustavo cuando era director, porque eso era una deuda como a 30 años, y él la terminó de pagar, porque no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Y comenzaron a hacer las obras, y se hicieron las obras, pero entonces, ¿qué había en esa época en el deporte? En el deporte lo que había era una unidad de educación física que manejaba, ustedes saben, en Bogotá hay un coliseo que se llama Cayetano Cañizales, pues el que manejaba eso, el Ministerio de Educación, era Cayetano Cañizales, señor bajito, que después fue el primer jefe de Fomento y Desarrollo de Coldeportes. Entonces, el doctor Lleras Restrepo crea Coldeportes y nombra, con una visión de estadista que lo era, a Adolfo Carvajal Quelqueyé. Carvajal se sale de su empresa, Carvajal S.A., y comienza a dirigir Coldeportes. Entonces, Cali, sede de los Panamericanos, un vallecaucano director de Coldeportes, y comienza lo que yo diría otra era para el deporte colombiano. En esa época eran las asociaciones, no se llamaban federaciones, casi que no se buscaba el exterior, la técnica era muy limitada, y entonces se comienza a trabajar para los Juegos Panamericanos y comienzan a traerse técnicos extranjeros, por ejemplo, a Claudio Costa en ciclismo, que fue el que dirigió a Cochise Rodríguez y al equipo de Colombia los 4.000 metros de persecución individual en el velódromo Alcides Nieto Patiño. Urrutiniani, de pesas, de ahí comenzaron las pesas. Es que todo tiene un antecedente, nada se da así. Otra visión, Darío Laboratori, el que de las esgrima. Y muchos más en baloncesto, Eugenio Luzcando, el profesor Raúl Vallefín Galeano y muchos otros, y comienza a funcionar Coldeportes. La estructura del deporte colombiano era institutos regionales, se llamaba la Junta de Deportes. Yo me acuerdo
porque yo estuve, miren lo viejo que estoy, en la inauguración de la Casa del Deporte en el año de 1965 por el gobernador Humberto González Narváez. Y yo me acuerdo la pinta que tenía el doctor González Narváez. Era un traje habano con camisa azul y una corbata acorde con lo que traía, y eso fue un gran acontecimiento. Así como tuvimos el primer deportista que ganó una medalla en los Panamericanos, Jaime Aparicio, también fuimos los primeros en tener una casa del deporte. Después Abadía la iba a tumbar, que es que para era un edificio, la hubieran tumbado y no habían hecho nada, pero bueno, menos mal, bendito sea Dios. Claro que a eso hay que meterle plata, hay que decirle a Felipe López López que le meta plata, refuerce esos cimientos y deje una salida de escape cuando haya un incendio, porque eso está lleno de rejas y llega a haber un incendio y ahí nos morimos todos, achicharrados. No creo que sea la muerte que merecemos, doctor Echeverri. Bueno. Y viene entonces el gran evento de los Juegos Panamericanos. Y ahí ya cambia el gobierno, llega el doctor Misael Pastrana Borrero y nombran como director de Coldeportes a otro vallecaucano, el doctor Humberto Zuluaga Monedero, bugueño como el doctor Echeverri. Y comenzó Colombia a figurar en el medallero de los Juegos, la ciudad feliz. Aquí hubo grupos de teatro, de danza, de pintura que manejaba Bonilla Aragón con Aura Lucía Mera, con un grupo de señoras muy connotadas de la ciudad. Había una guardia cívica, no de todo poco de feos que puso Ospina, sino un poco de niñas bonitas de los mejores colegios de Cali. Y no cobraban, los de Ospina sí. Y todo el mundo contento con los Juegos Panamericanos. Y desde allí somos la capital deportiva de Colombia. Me dio mucha pena ver, mi querido, para que ustedes, los que ahora actúan de verdad de dirigentes, no solo en la ciudad, sino del deporte, nos pongamos las pilas, porque si usted ve los hashtags de Barranquilla, dice capital deportiva de Colombia. No podemos dejar arrebatar ese, porque eso no nos lo regalaron. Aquí hicimos 2 Juegos Mundiales de Básquetbol, un Juego Mundial de Natación. Cuando ustedes ven esas piscinas en el mundo entero, piensen que aquí también lo hubo, que aquí Herrera, el Mono Botero y otros, yo no sé por qué les daba en esa época por meterme a mí en esos comités, hicimos todo eso, y el baloncesto. Vibrábamos con eso. Entonces sigo con el relato porque llevo es para decir que Coldeportes se transformó, las juntas de deportes desaparecieron, entre otras razones, los bienes que eran propiedad del departamento pasaron a Coldeportes y así pasó en todas las regiones. Y ya comenzamos a llegar a otro punto, y es que un colega mío, Edgar Perea Arias, que en paz de Dios descanse, en el gobierno de Samper y después en el de Pastrana, presentó el primer proyecto de Ministerio del Deporte. Desafortunadamente, no le pararon bolas. Después, pasó el tiempo, el presidente Santos hizo una promesa de hacer el Ministerio del Deporte y honró su palabra. Todo hay que decirlo. Primero presentó la autora Clara Luz Roldán un proyecto. Ese proyecto, por la ley quinta del 92, que es el reglamento del Congreso, no alcanzó a surtir todo el trámite en el Congreso, entonces se hundió,
y el presidente Santos, a través del ministro de Gobierno Guillermo Rivera, el 6 de agosto, es decir, un día antes de entregar la presidencia, presentó el proyecto de ley que efectivamente era el 285 de Senado y Cámara 78. Ese proyecto de ley tenía 17 artículos. Como suponía una reforma constitucional, el proyecto de ley pasó a la Comisión Primera del Senado. Allí tuvo como ponente a Roosevelt Rodríguez. Roosevelt Rodríguez es hacedor de esta ley. Por eso yo modestamente le propuse al Consejo Directivo de la Escuela que en la efeméride de los 35 años de nuestra institución, que será el 6 de diciembre, al cual están todos ustedes invitados, va a haber una semana parecida a estos coloquios que hace la doctora Adriana, se le otorgue un reconocimiento al senador Roosevelt Rodríguez. Y allí colaboraron todos, Alexander López, Paloma Valencia, Luis Fernando Velasco. Y me detengo en estos dos últimos nombres porque este proyecto, que al principio se vendía de la siguiente manera, no, es que es un cambio de chapa, descolgamos un nombre y ponemos otro. Y resulta que no tanto es así. En que no se creó ni un solo puesto más, que fiscalmente no afectó la estructura orgánica y funcional del ministerio, convirtiéndose en ministerio, eso es verdad. En esa comisión se votó el proyecto. Yo no quiero detenerme mucho en qué consiste la ley o cuál es, sino conceptualmente en temas generales, porque para eso siguen los que vienen. Allí se presentó una proposición de parte de Luis Fernando Velasco y de Paloma Valencia, fíjese usted, dos caucanos, para que Cali fuera la sede del ministerio. Y se aprobó. Solo 3 personas votaron en contra. Gustavo Petro votó en contra un paisa, Santiago Valencia, que hoy es el presidente de la Comisión Primera del Senado, y el doctor Rodrigo Lara Restrepo. De resto, todos los demás votaron a favor. Temístocles Ortega Narváez, Julián Gallo Cubillos, más conocido como Carlos Antonio Lozada. Y yo que estuve en esa sesión, me resultó para mí muy grato saber que tanto Temístocles, Luis Fernando Velasco, Roy Barreras, Alexander López, se manifestaron elogiosamente, no solo a la organización deportiva de Cali del Valle del Cauca, sino a esta entidad, la Escuela Nacional del Deporte. Esa era una de las razones, que aquí íbamos a tener la dirigencia deportiva con el ente de la inteligencia, de la ciencia, de la tecnología, que es la Escuela Nacional del Deporte, que dirige el doctor José Fernando Arroyo Valencia, con un grupo extraordinario de colaboradores, entre los cuales está la doctora María Isabel Andrade de Muriel y Patricia Martínez Luna Cuellar, profesoras tan connotadas como la profesora Claudia, y otras tantas que hay aquí, que no quiero ponerme, a don Saúl Cortés, el decano de administración. Y pasó a la plenaria, y en la plenaria el Senado de la República tiene 107 senadores hoy. También pasó Cali. Y los otros 17
artículos se votaron y llegó después a la plenaria de la Cámara, a la Comisión Primera de la Cámara. Y salió el bogotanismo. Y allí en esa comisión tuvimos, y digo yo tuvimos Cali, o la posición de que fuera Cali tuvo a Jorge Eliezer Tamayo, representante, a Elber Díaz, al doctor Reyes Curi, que es de esa comisión, a Luis Albán. Luis Albán vivía aquí a 3 casas, aquí se crió, es Marcos Calarcá. Yo lo conozco desde niño, a Luis Albán, Marcos Calarcá. Y a Pablito Catatumbo. Bueno. Y entonces allí hubo digamos, yo en eso hay que decir también que este proyecto no hubiera salido y convertido en ley de la República y una reforma constitucional sin las buenas maneras, el don de convencimiento del ministro hoy Ernesto Lucena. Porque él pacientemente fue curul por curul, interesando a todos los congresistas para que esto fuera una realidad, y lo logró. Él tiene con nosotros pues, una discrepancia en el sentido de que era mejor que fuera Bogotá y no Cali, porque en Bogotá está el centro del poder, que de hacer que la gente, bueno, pero hoy en día yo creo que esa discusión pues ya no vale la pena, pero cuando tenemos la disrupción tecnológica, eso de estar en Cali, en Bogotá, en Madrid, en eso ya no es nada, todo el mundo está conectado globalmente con el mundo. Y allí nos derrotaron 11-9, no fue mucha la diferencia, pero ya en la plenaria sí nos derrotaron porque llegó el proyecto y hubo el compromiso del ministerio de relacionarse mucho con la ciudad, lo que de verdad lo ha cumplido. Aquí tenemos al doctor Villegas, él ha sido asiduo visitante de esta casa, y lo mismo el doctor Lucena y el doctor Acevedo, Miguel, el director de Fomento y Competición, porque están interesados en que lo que aquí le podamos aportar. Bueno, ¿para qué ministerio? Entonces, tiene varios aspectos. Nosotros primero con Yera Restrepo fuimos institutos, después con Santos en el primer cuatrenio fuimos departamento administrativo adscrito a la Presidencia de la República. Teníamos derecho a sentarnos en el Consejo de Ministros, pero no teníamos voto, no podíamos presentar proyectos de ley, no podíamos convocar COMPES, tenían que los directores de Coldeportes estar siempre detrás del director de Planeación Nacional, de otro ministro, de otro, para poder hacer hacer algo por la vía del Congreso. Y bueno, ya somos ministerio, y el ministerio permite que el ministro Lucena, en orden cronológico, los ministros tienen un orden de precedencia que solamente se da, no es que el ministro del Interior sea más que el ministro que la ministra de Cultura o del Transporte, no, es orden de precedencia por si falla, se muere el presidente, no hay vicepresidente, entonces el ministro va metiendo el del Interior, y si no está, sigue el de Relaciones, el Ministerio del Deporte, el número 18.
Eso hace que puedan presentar proyectos de ley directamente. A fuer que en esta semana el ministro Lucena presentó el proyecto de ley modificatorio de un artículo del Código Penal para penalizar el dopaje, para que esas conductas se tipifiquen como unas conductas autónomas, de tal suerte y manera que esos que andan vendiendo EPO y las pastillas y acabando con la salud de los deportistas para unos eventos transitorios, y eso va de la mano con que el Ministerio del Deporte está certificando el laboratorio antidopaje. Le va a gastar a eso $2 millones. Además, eso facilita la participación de Colombia en organizaciones intergubernamentales, en comunidades científicas e internacionales, como el Grupo de Investigación EXPLIS en inglés, como la ASPC, la Asociación Deportiva Central de Competición. Y además, porque una cosa es llegar un funcionario con la, para hablarlo como hablamos ya aquí, con la chapa de ser ministro del deporte que de ser director de Coldeportes, ¿cómo así? Y además, esto hará que se consolide la institucionalidad deportiva a través de el diseño de una política nacional en materia de educación física y escuelas deportivas. Ya el ministerio tiene una perfilación, búsqueda de talentos, escuelas de formación deportivas, Supérate que inició la doctora Clara Luz Roldán, el apoyo directo, ahí va a haber, yo creo que yo me atrevo a decir, va a haber un problema pronto de manejo entre el Comité Olímpico y Coldeporte y el Ministerio del Deporte. Después de 50 años es difícil cambiar el chip de Coldeporte al Ministerio del Deporte, que es la atención directa de los deportistas. En esto se ha empeñado mucho esta administración del doctor Lucena, estar cerca del deportista, que el deportista, sobre todo los deportistas de alto rendimiento, no tengan problemas. Ahora nos vamos a preparar o nos estamos preparando para Tokio 2020 y hay delegaciones en todo el mundo y se participa en todos los eventos y en todas las actividades propias de las distintas disciplinas musculares, pero además el uso del tiempo libre, además la atención de las personas adultos mayores. Los términos van cambiando, antes era la tercera edad, entonces ahora son adultos mayores. ¿Será porque ya los que vamos llegando a la tercera edad, entonces es mejor que nos digan adultos mayores, ¿no es cierto, mi querido Orlando? Y hemos visto que hay una verdadera integración entre las regiones y el ministerio. Todo eso va mejorando. La traída de entrenadores, la traída de personas a los seminarios. Y yo les quiero decir una cosa, con la Escuela Nacional del Deporte el ministerio va a tener 7 tutorías en las 7 regiones del país. El país está dividido en 7 regiones y en estos 4 años para el deporte hay 10 billones de pesos. Una en la costa, otra en los Santanderes, otra en lo que antes decíamos los territorios nacionales, en Bogotá y en el Pacífico. Y el ministerio es la casa de todos. Trabajo mancomunada con el Comité Olímpico Colombiano. El doctor Echeverri nomás me mira con cierto escepticismo porque él sabe lo que pasa. El Comité Olímpico Colombiano, las federaciones, los deportistas. Y mire, cosa bastante, yo no diría curiosa, ni
lo que pasa cuando los que creen en eso, que los astros están alineados, yo como soy católico convencido, no creo y no en Dios y la Virgen María, nada de astrología ni tercera era, pero digamos que los están alineados, pues hemos tenido afortunadamente para el deporte colombiano el triunfo de Egan Bernal y todo ese poco de éxitos que hemos venido cosechando. Bueno, aspiro a que esta charla, que se me está volviendo ya larga, les haya sido de alguna utilidad. Les quiero decir que preparémonos para el 2021, los Panamericanos. No nos dejemos quitar de ser la capital deportiva de Colombia. Aspiro como vallecaucano a que nos ganemos los Juegos Nacionales con el Valle Oro Puro. A Echeverry le deseo mucha suerte con su grupo de trabajo. Personas todas muy brillantes y comprometidas no solo con el deporte y la región. A la doctora Adriana, recuperemos la memoria histórica del deporte. La gente hoy en día no sabe quién fue fulano, mengano, perencejo. Por ejemplo, ven una figura como Cochise Rodríguez, ¿quién es ese señor? Y todo, porque algunos comenzaron con Rafael Antonio Niño, otros con Lucho Herrera, y ahora estamos con esta constelación de estrellas que tenemos. En el atletismo, en el baloncesto, en el béisbol, donde hemos sido 2 veces campeones mundiales, en el fútbol, en todo. Hemos progresado mucho. Y eso se debe a las buenas direcciones que hemos tenido en los entes regionales y nacionales. Porque sin dinero no se puede hacer nada. Pero el dinero tampoco lo logra todo, sino la planificación, la concertación, el trabajo en equipo, la lealtad, el aprovechamiento de los mejores talentos para que le aporten a su región y a su país. Si alguien tiene una pregunta, se la contesto. Y si no, pido permiso para retirarme porque tenemos un consejo directivo extraordinario aquí de la escuela para tratar 2 temas fundamentales, entre ellos la modificación al estatuto del profesor. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Bueno, aspiro a que haya sido de alguna utilidad esta conversación y estoy atento para que ahora y siempre, cuando quieran, el profe Orlando, uno de los árbitros de fútbol, el médico, también lo veo, creo que el médico, después de su pensión en Comeva, medicina prepagada, no tiene más oficio que venir a estas cosas, pero está muy bien. Bueno, que estén muy bien y muchas gracias.